resurrección gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aleluya. A Él sea la gloria. Yo quiero invitarle a que vaya al libro de Juan, tercera de Juan. Vamos a tener la oportunidad de leerlo por la última vez, si Dios nos da vida. Juan, tercera de Juan, capítulo 1, tiene un solo capítulo, 15 versículos, y nos vamos a tomar la tarea, como en las últimas 3 semanas, de leerlo una vez más. Y hoy vamos a estar meditando sobre un tema, sobre los últimos versículos, que yo le puse como tema: Diótrefes, un dolor de cabeza para la iglesia. Diótrefes, un dolor de cabeza para la iglesia. ¿Está conmigo? Tercera de Juan. Oh, dice: el anciano Gallo, al amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de que andas en la verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, el oír de mis hijos andando en la verdad. Amado, fielmente te conduces como conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del conocimiento, por el nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y están los versículos que vamos a meditar el día de hoy. Versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. Versículo 13. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirlas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos y a cada uno en particular. Alabado sea el Señor. Puede tomar asiento. Vamos a terminar el estudio del tercer sermón sobre la carta, la tercera epístola de Juan. En los primeros versículos, cuando leemos quizás hasta el versículo 8, vemos que el apóstol Juan está hablando de una forma amorosa, dando palabras de consuelo al hermano Gallo por la labor que él está desempeñando dentro de la iglesia local. Sus palabras son palabras de ánimo y motiva a Gallo para que continúe haciendo la labor que ha venido haciendo hasta ese momento. Hasta el versículo 8 encontramos que el apóstol Juan nos da una descripción clara de las características de este hermano Gallo.
Pero al igual que en segunda de Juan, parece que al llegar al versículo 9 el apóstol cambia de tono. Cuando va a referirse a Diótrefes, el apóstol cambia de tono. En estos versículos el tono amoroso se va y llega como un tono fuerte. Y parece ser, ¿no?, que habla con dureza porque Diótrefes era un dolor de cabeza para la iglesia local, era un dolor de cabeza para los pastores que enviaban o predicadores enviados, y era un dolor de cabeza aún para el apóstol Juan. Dicen algunos que posiblemente era un pastor, ese Diótrefes, de una iglesia local o algún líder de alta jerarquía dentro de esa iglesia local. Y alguien podrá preguntar, bueno, pero si es un pastor, ¿cómo puede llegar a ese tipo de persona a ser un pastor? Bueno, lo que podemos contestar frente a ello es que no todo el que dice ser pastor ha sido llamado por Dios. No todo el que dice ser pastor realmente ha nacido de nuevo. Y no todo el que se para detrás de un púlpito a predicar es un siervo verdadero de Dios. Porque como veremos más adelante, Diótrefes, creo yo, que no era un siervo de Dios. Y de la misma manera como quizás a cualquier pastor le gustaría tener hermanos como Gallo en su congregación, yo creo que a ningún pastor le gustaría tener Diótrefes en la congregación, no en su congregación, en la congregación, perdón, porque la congregación no es del pastor. Pero tristemente, en la práctica, en la congregación local encontramos más Diótrefes que Gallos o que Demetrio, ¿no?, como el otro personaje que encontramos allí, tristemente. Hoy vamos a tratar de mirar todos estos versículos simplemente porque creo que los últimos 3 versículos, los saludos finales, es prácticamente una réplica de segunda de Juan, así que no vamos a profundizar en ello, solo recordar algunas cosas. Pero de Diótrefes miramos 4 cosas, creo que las mencioné al principio. A Diótrefes le gusta ocupar el primer lugar. A Diótrefes criticaba con palabras de malicia al apóstol Juan. Diótrefes no era un hombre hospedador, y Diótrefes expulsaba de la congregación a todo aquel que hospedara a un predicador que viniera de parte del apóstol Juan. Estas 4 cosas de Diótrefes nos describen que el problema de Diótrefes era el orgullo, era el egocentrismo. Y yo quiero que pongamos algo en contexto para que estemos claros por la línea en la cual me quiero mover al meditar en esta palabra. Aquí vamos a ver un contraste entre lo que hablamos del hermano Gallo contra Diótrefes. ¿Quién era el hermano Gallo? Bueno, el hermano Gallo era un hombre que era amado, era un hombre que era servicial, era un hombre hospedador, era un hombre humilde, era un hombre sometido a la instrucción o a la autoridad apostólica, o sea, al apóstol Juan. Pero cuando vemos a Demetrio, vemos todo lo contrario. Demetrio era un hombre orgulloso, Diótrefes era un hombre orgulloso, era un hombre que no era servicial, no era hospedador y no se sometía a la instrucción, o a la autoridad apostólica. Sobre todo, él se creía el centro de todo. Este hombre era un pagano dentro de la iglesia que se creía cristiano. Yo ahora, en mi lista personal, voy a añadir a Diótrefes a la lista de los que ya tengo yo en mi lista personal, ¿no?, que están dentro de la iglesia
y que no fueron de la iglesia, ¿no? Ya hablamos de, por ejemplo, el profeta Balaán, de Judas, de Simón el Mago, de Demas. Estaban en la iglesia, pero no eran parte de la iglesia. Diótrefes estaba en la iglesia, pero no era parte de la iglesia. Y antes de que usted me diga, pastor, es que usted está haciendo un juicio a priori. No, hermano, no todo el que está en una iglesia cristiana es cristiano. No todo el que tiene conocimiento bíblico es cristiano, porque hasta el diablo sabe Biblia, y más que usted y que yo juntos. Tiene mejor... Sí, no, yo iba a hacer otra, pero no entra esa frase ahí. Pero sabe más Biblia que usted y que yo juntos. Y antes de que usted me diga, pastor, usted está haciendo un juicio a priori con Diótrefes. Mire, cuando usted viene al versículo 11, mire lo que dice el versículo 11. Dice, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo, ¿qué dice? No ha visto a Dios. Lo leímos la semana pasada, creo que en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Vaya, búsquelo. Primera de Juan 3:17. Le voy a dar chance para que lo busque. (3:17). Mira lo que dice. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Esa es la pregunta del apóstol. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? Ahora, Diótrefes no amaba con el amor bíblico. Diótrefes, pregunto yo, ¿ayudaba a los predicadores? No. ¿Se sometía a la autoridad apostólica? ¿Se sometía a la autoridad apostólica? No, pregunto yo. Entonces, ¿cómo vamos a decir que era un hombre de Dios? Corría la gente de la iglesia. El hombre estaba dando evidencias claras de que no era salvo, aunque estuviera en un púlpito parado. Debemos partir de la idea clara de que Diótrefes, aunque estaba dentro de la iglesia, era quizás el pastor de esa congregación, el líder de esa congregación. Este hombre era un pagano. Y así como debemos imitar a Gallo, los motivé la semana pasada, que usted debería hacer, seguir el ejemplo de Gallo, y cuando miremos a Demetrio también, hombre, por favor no siga el ejemplo de Diótrefes. Diótrefes es el prototipo de esa persona que está en la iglesia, que se cree salvo, pero que no es salvo. Y tristemente hoy en las congregaciones uno encuentra muchos Diótrefes en el liderazgo. Y por eso las congregaciones sufren tanto daño. Miren lo que dice el versículo 9. Miren cómo comienza el versículo 9. Y vamos a añadirle algo más a las características de Gallo, de Diótrefes, donde uno describe una vez más que este hombre no era un siervo de Dios. Miren lo que dice. He escrito a la iglesia. ¿Y qué hizo el sinvergüenza? Pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero, no quiere tener nada que ver con nosotros. Parece ser que Juan escribió una carta o una nota, ya sea a Diótrefes o a la iglesia donde él estaba, y este hombre, ¿qué hizo? La ignoró. ¿Cuál es esa carta? Pues hermano, no sabemos, porque Dios no permitió que quedara preservada. Y si Dios no permitió que quedara preservada, Él sabrá por qué. Posiblemente era un llamado de atención a Diótrefes por su comportamiento. Posiblemente era un llamado de atención a la misma iglesia local para que la iglesia reaccionara y la iglesia despertara. Pero este hombre llegó a un tal nivel de posición dentro de la iglesia local que se convirtió en un filtro y filtraba todo lo que llegaba a la congregación, y si le convenía lo compartía, y si no le convenía se quedaba callada. Y al parecer esta nota que fue enviada no la leyó a la congregación.
Recuerde que las cartas las enviaban y luego se reunía la congregación y las leían para que la iglesia escuchara lo que los apóstoles habían escrito. Algunos piensan que Gallo, eso es lo que digo, comparto lo que leí mientras estudiaba, algunos piensan que Gallo era de esa congregación y no sabía lo que estaba pasando, y que Gallo era de los que habían expulsado por hospedar. Y que Juan, al escribirle esta carta, le está diciendo: mira, esto es lo que está pasando allá en esa iglesia, tú en ese lugar. Eso es lo que algunos piensan, pero no hay evidencia clara para decir eso. Pero este hombre se las había arreglado para estar en una posición en esa congregación de poder, y se convirtió en un filtro. Y literalmente rechazó la carta del apóstol Juan. Imagínense, pónganse por un momento, o sea, usted y yo no nos podemos pensarlo. Vamos a imaginarnos por un momento la iglesia comenzando y que uno de los apóstoles del Señor Jesucristo envía una carta de instrucción a la iglesia. Qué bendición sería tenerla en ese momento. Nosotros hoy las tenemos ya arregladitas, pero en ese momento, qué bendición. Y este hombre le robó esa oportunidad a la iglesia de recibir esa bendición. Y mire, el apóstol dice: Diótrefes no quiere tener nada que ver con nosotros. Otra forma de traducir esto sería: no acepta lo que nosotros decimos. O sea, este hombre había creado su propia autoridad al rechazar la autoridad apostólica. Y es triste, ¿no?, cuando tenemos ese tipo de personas en las congregaciones locales que aman el primer lugar, que quieren ser los primeros en todo, que se creen los más espirituales, que buscan poder, que buscan control, que rechazan la autoridad de la iglesia. Y en el proceso de buscar ese poder, ese control en la iglesia local, cuando no lo logran, dividen las congregaciones o se aíslan de las congregaciones. Siguen allí, pero dando dolor de cabeza. Espero de que aquí no hayan esos diótrefes. Y si hay, que Dios puede usar esta palabra para llevarlos al arrepentimiento. El problema de Diótrefes partía del orgullo. Y el pecado engendra más pecado, ¿no? El orgullo, su orgullo lo llevó al primer punto, a su primer problema. Como él era orgulloso y egocéntrico, dice que quería ser el primero en todo, versículo 9. El cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Ahora, cuando empezamos a mirar la escritura, encontramos muchos ejemplos de este tipo de comportamiento dentro del pueblo de Dios. Personas que aman ser los primeros, personas que son los orgullosos, egocéntricos, egoístas, buscan poder de autoridad en las congregaciones. Son ese tipo de personas que uno nunca encontraría en Hechos capítulo 11, en Hebreos capítulo 11, donde habla de los héroes de la fe. Estos son los antihéroes, pues si lo podemos llamar de esa manera. Diótrefes nos dice el versículo, el cual, la Reina Valera lo traduce, el cual le gusta. La versión en inglés lo traduce love, o sea, aquel que ama. La Reina Valera lo traduce, le gusta. La Reina en inglés lo traduce, el que ama. Y ese verbo, tanto en inglés como en español, está en tiempo presente. Lo que significa es que era un patrón de vida en este hombre. Y ahí es donde está la diferencia. Yo quiero que usted siempre lo tenga claro. Todos pecamos en algún momento. Pero hoy una diferencia es que usted peque a que usted tenga un patrón de vida, o sea, un estilo de vida pecaminoso. Puede ser que en algún momento usted, por ignorancia o por alguna cosa, deseó de una forma inapropiada tener el poder y el control dentro de la congregación. En una ocasión. Pero cuando eso se convierte en su estilo de vida, eso es lo que está hablando aquí. Este hombre, ese era su estilo de vida. Él, en lugar de servir a la iglesia, quería servirse de la iglesia. Jesucristo es nuestro ejemplo, ¿no? Él dice que él no vino a servir.
No vino a ser servido, sino que a servir y dar su vida a los otros. Y nos dijo, cualquiera que quiera ser el primero debe aprender a ¿qué? A servir. Este hombre no, él quería que los demás lo sirvieran. La versión moderna de hoy, que le carguen la Biblia, que le carguen la computadora, que le abran la puerta del carro, que se la cierren y todo el desorden ese que en algunos lugares encontramos. Y este tipo de personas, congregaciones, son difíciles de tratar, porque están motivadas por ambiciones personales y no por la gloria de Cristo. No están motivados para que la iglesia siga progresando y creciendo y desarrollando el propósito por el cual fue dejada aquí en la tierra, sino que la agenda personal de ellos sea conocida. Cuando pensaba en Diótrefes, ¿no?, que le gusta tener el primer lugar, uno no deja de pensar en Mateo 23. Usted lo puede leer luego en su casa, donde el Señor Jesucristo habla a los fariseos y a los saduceos y a los líderes religiosos, y dice de ellos que se sentaban en la silla, en la cátedra de Moisés, es decir, tomaban la autoridad. Y una de las cosas que Jesucristo dice de ellos es que a ellos les encantaba ser reconocidos por los hombres. Les encantaba que los reconocieran. Dice que les encantaba sentarse en las primeras filas para ser reconocido. Ahora, esto no quiere decir que ahora a usted no le guste sentarse en las primeras filas de la congregación. No está hablando de eso. No, porque ahí te dicen, pues todos para atrás. No es la idea. Yo creo que usted entiende el concepto, ¿no? Lo que ellos estaban buscando era ser reconocidos y agarraban las sillas más importantes en los banquetes para que los reconocieran. Les gustaba que los llamaran rabí, o sea, excelente, ¿no? Que ahorita ya quieren llamarse hasta arcángel, le dicen por ahí. Alargaban los vestidos o los bordes de sus vestidos, porque según ellos, entre más largo estaba el borde del vestido, más santo y más espiritual eran, o sea, hasta donde habían llegado. Así que Diótrefes era un hombre orgulloso, quizás caminando por esa misma línea de estos hombres. Y al hacerlo, buscar el primer lugar en todo, hermano, yo podría decir que estaba tratando de suplantar ¿a quién? A Cristo. Y alguien pregunta, pastor, ¿por qué suplantar a Cristo? Hermano, porque cuando tú rechazas a los servidores que fueron enviados por Cristo, los estudiamos la semana pasada, cuando tú rechazas a aquellos que salieron a predicar por el nombre de aquel que es sobre todo nombre, cuando tú no cooperas con la verdad, como dice el versículo 8, hombre, tú te estás levantando en contra de Cristo. Diótrefes rechazaba a estos hombres porque estaban alineados con la enseñanza del apóstol Juan. Y cuando rechaza a estos hombres, estaba poniendo en lugar de Cristo. Estaba rechazando a Cristo. O sea, Diótrefes, en todo el sentido de la palabra, era un anticristo. De los anticristos que habló Juan en primera de Juan. Mire, y el pecado engendra más pecado. Porque no solo quería tener el primer lugar, como dice el versículo 9, sino que mire lo que dice el versículo 10. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Déjeme leer la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo lo traducen allí. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. Interesante, porque hoy la gente dice que por amor no debemos decir nada. Usted no diga nombres, pastor, porque es que Juan aquí lo expone públicamente, dijo, y se llama Diótrefes. Y dice, y cuando yo vaya, voy a exponer públicamente su conducta delante de la congregación. Porque no solamente no recibió mi carta, que yo envié, quizás para la congregación, decirle, vean, que ustedes creen allá que le dicen, oh, tremendo
hombre de Dios, al que ustedes allá le hacen la venia, eso es un sinvergüenza. Es un chismoso, le está diciendo prácticamente ahí. Voy a sacar a la luz sus falsas acusaciones. Y esta palabra, aquí está, ¿dónde está la palabra? Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace. Ahí está, la palabra hace. Este era el trabajo habitual de este hombre. De una u otra manera, se abrió el camino para tener una posición de liderazgo en la congregación, no sé cómo. Y dice, recordaré las obras que hace. O sea que su conducta no era muy... ¿Y por qué la gente quedaba callada? No, pues sí, posiblemente porque como no se puede tocar un ungido de Jehová, dicen, no. Que haga lo que sea. Que haga lo que sea, porque no se puede decir nada. Juan dice, yo voy a sacar a la luz todo el engaño que está diciendo. Y mire lo que sigue diciendo. Nos acusa con palabras malvadas. Esto es característico en los diótrefes, en la iglesia. Ellos son buenos para acusar a los pastores o a otras personas. Así es como se gana la confianza de la gente para dañar el liderazgo en las congregaciones. Ellos no ganan la confianza con la capacidad de ellos de hacer las cosas, sino por medio de mentiras. Ellos obtienen la confianza de la gente destruyendo las autoridades dentro de la congregación. Y parece que esto es lo que estaba pasando. Este hombre estaba hablándole mal a su iglesia del apóstol Juan para que no recibieran a nadie que viniera del apóstol Juan. Wow. Segundo, no contento con tratar de destruir a Juan con chismes, mire lo que dice el versículo 10. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Este hombre no era un hombre hospedador. Era orgulloso, quería estar primero, era chismoso. Ahora vemos aquí, era un hombre que no era hospedador. Deliberadamente estaba desafiando el mensaje del apóstol Juan. Y todo aquel que viniera a predicar la verdad del evangelio no lo recibía. ¿Y sabe por qué no lo recibía? Porque todo aquel que predicara el verdadero mensaje de Jesucristo era una amenaza. ¿Para qué? Para su autoridad. Y así son los falsos maestros. Los falsos maestros no les gusta que los creyentes que están bajo ellos escuchen a alguien que predica verdaderamente la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted le enseñan la verdad de la palabra y le abren los ojos, usted dice, ups, esto es mentira, lo que me están enseñando a mí en el otro lugar. Por eso los mantienen alejados, no los escuchen. Yo a usted le he dicho que no escuche por los falsos maestros, pero hay mucho buen predicador que usted puede escuchar que puede ser de edificación para su vida. Pero los falsos maestros, hasta por nombre, se los he dicho, no los escuche porque lo van a confundir, lo van a engañar. Tercer lugar, dice, prohibía que los hermanos fueran hospedadores. Hermano, el pecado engendra más pecado. No recibía a los predicadores. Y dice el versículo 10, y a los que los quieren recibir, se los prohíbe. Ahí comienzan las reglas antibíblicas. Porque en la enseñanza de 1 Pedro se nos dice, ¿no?, que debemos ser hospedadores. Juan nos explica que a los que no tenemos que recibir son a quienes, a los falsos maestros. Dice, no le hablas tu casa a los falsos maestros, porque al abrirle tu casa a los falsos maestros, entonces vas a participar de sus malas obras. Pero los verdaderos predicadores de Dios, ábreles tu casa, recíbelos, hospédalos, y no solo hospédalos, sino que al salir, dales una ayuda para que sigan su camino. Pero este hombre les prohibía recibir, les prohibía hospedar a sus verdaderos predicadores. Una vez más la pregunta, ¿cómo este hombre logró llegar a tener semejante autoridad dentro de la iglesia?
¿Cómo este hombre podía calumniar al apóstol Juan? ¿Qué se imagina usted que pudo haber pasado? No sé, por ahí dice alguien la manipulación. La manipulación, y vuelvo y digo yo, quizás la falta de discernimiento. Mire, como si eso no fuera poco, sigue diciendo el versículo 4. En cuarto lugar, era un hombre autoritario. Se creía un faraón en la iglesia. Abusaba de la autoridad, dice, y expulsaba de la iglesia. Todo aquel que recibiera a los predicadores los expulsaba. Como él estaba protegiendo, es claro que lo expulsaba porque al recibirlo yo en su casa y se pone a conversar conmigo, bueno, ¿y qué aprendiste la semana pasada? Bueno, la semana pasada yo aprendí que cada principio de año tengo que agarrar mi chequecito y dárselo al pastor porque son las primicias de no sé qué cosa. Y entonces el apóstol le dice, un momentico, pero ¿en qué parte de la Biblia enseñan eso? No, mira, la Biblia enseña pa. Entonces al otro día llega ese a donde Diótrefes, pero la Biblia no dice eso. Y entonces empiezan los problemas. Entonces, para evitar ese problema, le dice, no reciban a nadie en su casa. Hermano, yo lo he enseñado varias veces y lo voy a volver a decir. El pastor no es el dueño de la iglesia. El pastor no es el dueño de la iglesia, ni esto es mi iglesia. A veces la gente me dice, es que tu iglesia, no, es que esta no es mi iglesia. Yo no soy dueño de nada aquí. El pastor no puede expulsar a nadie de la congregación. Ese es un trabajo ¿de quién? ¿De quién, hermanos? ¿De quién? ¿Ah? De la iglesia, solo él sabe. Es la iglesia el que hace ese trabajo, no el pastor. Alguien me dijo un día, usted tiene que sacar a esa familia de la congregación. Le dije, perdóname, pero ¿por qué? ¿Qué ha hecho para que lo saque? Le dije, yo no puedo hacer eso. Eso lo hace la iglesia, está claro en Mateo 18. Cuando una persona está mal en pecado, el pastor llama a esa persona, lo disciplina. Y si esa persona sigue en pecado, el pastor llama a los líderes de la iglesia, lo sientan otra vez, lo vuelven a disciplinar. Si esa persona sigue en pecado, lo traemos ahora a la congregación habla con él, la congregación lo disciplina. Y si ese creyente sigue así, perdón, ese pagano vestido de creyente sigue así, dice Mateo 18, bótenlo y ténganlo como un gentil. Eso lo hace es la iglesia. No es que el pastor empiece a votar y a sacar gente. No. Cuando un pastor empiece a votar gente, así porque sí, la iglesia tiene que pararse un momentico, joven. Eso no es bíblico. Al que vamos a votar es a usted si no se compone. Eso enseña la escritura. Normalmente la iglesia casi nunca tiene que expulsar a nadie. ¿Sabe por qué? Una, porque no practican la disciplina. Otra, porque cuando normalmente el pastor hace el primer paso y disciplina a ese creyente porque está en pecado, bueno, no sé, no voy a decir porcentaje, pero muchos dicen, ¿sabe qué? Te veo, Mateo. Y salen y se van, ¿quién disciplina? Pues entonces me voy. Entonces nos ahorramos el proceso de disciplinarlo. Otros simplemente cuando los llevan delante del liderazgo y lo sienten, lo disciplinan, corrigen. Rara vez se llega al punto de llevarlo delante de la congregación. Así que Diótrefes, bueno, y no por defenderme, pero lo voy a decir. Yo aquí a este momento, en 14 años que tengo en esta congregación, no he corrido al primero. Al primero no he corrido. Si han ido solos, cuando yo los disciplino, les llamo la atención, me voy, pues que le vaya bien, que le cambien los pañales a otro lado, porque yo no voy a andar cambiándole pañales. Ni como iglesia tampoco hemos tenido el caso de traer a alguien aquí presente. Bueno, mejor no demos mayor información, pero hay algunos que han estado cerca de ese sendero, de traerlo delante de la iglesia. Así que Diótrefes calumnió a Juan, no recibió a los verdaderos predicadores, les prohibió a los creyentes hospedar a los verdaderos predicadores y a los que los seguían recibiendo, los botó de la iglesia. ¿Todo por qué? Porque amaba
el primer lugar. Quería estar por encima del apóstol Juan. Hermano, toda persona que tiene hambre y poder en la congregación termina actuando como Diótrefes. El orgullo produce ambición. La ambición te va a llevar a hacer falsas acusaciones para dañar a las demás personas para tú poder ir escalando. Esas mentiras te van a llevar a manipular a las otras personas. Mira, si yo fuera el pastor, yo haría esto. Pero pues tú no eres. Si no eres es por algo. Y si tienes el llamado de Dios, pues espera el tiempo de Dios. Quizás te toca esperar 10 años como a Pablo, 40 como a ¿quién? A Moisés. No sé, otros 40 que tuvo que esperar Josué, o no sé cuándo tuvo que esperar Josué. Espera el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es que perfecto. Hermanos, en nombre del amor y la unidad de la iglesia, no podemos permitir diótrefes en las congregaciones. Y es tarea de todos identificarlos y llamarlos a corregir su comportamiento. Versículo 11. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ahora, ¿cómo encaja este versículo en lo que venimos diciendo? Bueno, simple. Juan le dice, no sigas el patrón de Diótrefes. No sigas el estilo de vida de este hombre. No imites lo malo, su conducta. Porque si tú estás imitando lo que él está haciendo, estás dando evidencia de que no conoces a Dios. Tu estilo de vida va a dar la evidencia que no conoce a Dios. Mire el versículo, volviendo un poquitico atrás, versículo 3 dice, perdóname, a los hermanos no se lo di, pero vino a mi mente ahora. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas, ¿en qué? En la verdad. Hermano, tu estilo de vida va a dar una evidencia. No es que tengas una Biblia debajo del brazo, perdónenme. Eso lo puede hacer cualquiera. No es que publiques en las redes sociales que amas a Cristo. No es que le mandes besos a Dios. Eso lo puede hacer cualquiera. Es tu estilo de vida diario que evidencia si eres de Dios, si conoces a Dios o si no lo conoces. Esto nos lleva una vez más a Primera de Juan. Cuando Juan está tratando de identificar quién es un verdadero cristiano y quién no es un verdadero cristiano. El que hace el bien es de Dios. La persona que hace lo malo no es de Dios. El que hace justicia es de Dios. La persona que peca no es de Dios. Y alguien estará pensando, oh, el que hace el bien, o sea que si doy comida a los pobres, eso es el bien. Y el que hace lo malo, bueno, yo como no soy malo, porque hoy nadie es malo, todos son buenos. Usted era la gente de Cristo. No, pero si yo no soy malo. O nadie es malo. Hermano, hacer el bien, ¿sabe a qué haciendo referencia? Hacer lo que Dios pide de ti. Y hacer lo malo es hacer lo que Dios no pide. O sea, hacer el bien, hacer lo que Dios pide de ti es la evidencia número 1 de tu nuevo nacimiento. Esa es la evidencia. Y Juan le dice aquí a Gallo, no imites lo malo. O sea, no imites el desorden de este hombre, imita lo bueno. Y lo digo una vez más, porque la gente siempre me dice, ay, es que en la iglesia hay mucho tata y me saca la lista de pecados. Bueno, es claro que sí, aquí hay muchos que hacen esas cosas, pero ¿sabe una cosa? Hay otros que no lo hacen, ¿por qué no los imitas a ellos? No, pregunto yo en mi ignorancia. Sí, porque siempre es mucho más fácil justificarme con lo que aquel no hace. Sí, aquí hay unos que no oran,
pero hay otros que sí oran. ¿Por qué no los imitas a ellos? Hay unos que no se congregan y está bien, pues déjelo allá ellos con Dios. Pero ¿por qué no imitas a los que sí se congregan? Hay muchos que no sirven, que solo calientan bancas, sí, claro que sí, pero hay otros que sí sirven. ¿Por qué no los imitas a ellos? Pregunto yo en mi ignorancia, ¿por qué? Ahí luego le escriben un papelito y lo deja por algún lado, dice tu pastor, y entonces yo lo doy sin nombre y ahí me deja saber por qué. No los imitas a ellos y imitas a los malos, ¿no? Tengo la curiosidad. Yo tengo la curiosidad. Así que por ahí lo puedes dejar ahí en el Welcome Center. A él nomás le pones tu pastor, lo cierra y lo deja ahí, no necesita poner nombre. Y entonces yo sacio mi curiosidad, ¿no? Sí, porque no sé, yo pienso que quizás Juan está con este versículo afirmando que Diótrefes no era cristiano. Por la forma en que estaban dando. Él dice, si no haces lo bueno, o sea, si no haces lo que Dios pide, estás evidenciando que no has nacido de Dios. ¿Y por qué? Porque la frase esta, no ha visto a Dios. Porque yo dice, pastor, es que la Biblia dice que nadie ha visto a Dios. Bueno, claro, pero es que no está hablando de esa visión pública, de esa visión literal. Está hablando, es una forma de decir que no conocen a Dios. Es lo que está diciendo. No conoce. El que hace lo malo es que no conoce a Dios. No me importa que ponga puros versículos en las redes sociales, no importa que ponga frases que estén en las redes sociales, no importa que sepa, no sé, Juan 3:16, pero si no hace lo que Dios pide, no ha conocido a Dios. Que hay mucha gente que afirma ser muy espiritual, que afirma conocer a Dios, que afirman tener una vida de oración profunda, que afirman una vida de lectura profunda y una cantidad de cosas, pero cuando usted ve su patrón de vida, usted dice, bueno, esto como que no encaja. Yo puedo entender que, bueno, mejor no entro en detalles, pero mejor dejémoslo allí. Cuando empieza a mirar su patrón de vida, yo le digo a usted, no se dejen, ¿cómo es que dice la palabra? No se dejen intimidar. Ay, pastor, es que sabe tanta Biblia y que no sé qué. Mire, es que eso no lo intimide. Muy bien, gloria a Dios que sepa Biblia. Mire su estilo de vida. Mire su estilo de vida. Porque la Biblia la sabe hasta el diablo. Y la usó para tentar a Jesús. La Biblia la saben los demonios. Hasta los ateos saben Biblia. ¿Y sabe para qué? Para tratar de manipular a Dios y hacer creer que Dios no existe. Hasta la Biblia, hasta los ateos saben Biblia, imagínense. Me atrevería a decir que a veces saben más Biblia los ateos que nosotros. Tristemente. Que los que decimos que creemos en la Biblia. Ahora nos encontramos con Demetrio. Mira lo que dice Demetrio. Y esto lo quiero alinear con lo que acabo de decir. Mire su estilo de vida. Mire lo que dice de Demetrio. Todos dan testimonio de Demetrio, aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. Hermano, Demetrio es otro tipo de creyente que todo pastor le gustaría que hubiera más de esos en su congregación. O en la congregación donde sirve, perdón. Es posible que Demetrio fue el que llevó la carta a Gallo. Y que Demetrio era uno de esos de los que menciona el versículo 5, desconocidos. O sea, Gallo no lo conocía, era un desconocido. Pero posiblemente fue que Demetrio fue el que llevó esa carta cuando fue a visitar esas áreas. Y Juan le dice a Gallo, Gallo, recibe a Demetrio. ¿Por qué tienes que recibir a Demetrio? Bueno, porque hemos recibido buen testimonio de él. Y Juan presenta 3 testigos o 3 testimonios del carácter de Demetrio. ¿No? Hay un pasaje, debería haberlo buscado, lo iba a buscar pero se me pasó, que decía que frente a un anciano no
no recibas acusación que no sea más de 2 testigos. Es decir, si tú quieres acusar a un siervo, tiene que haber más de 2 testigos para acusarlo. Interesante es que aquí Juan presenta 3 testigos sobre Demetrio. El primer testigo dice, ha recibido buen testimonio. ¿De quiénes? De todos. Ahora, no de todo el mundo, ¿no? Pero quizás de todos los que lo conocen. ¿A cuánto le gustaría escuchar eso de ellos? Ha recibido buen testimonio de los hermanos de la iglesia del Calvario. ¿No? Segundo, dice, y la verdad misma. Es decir, lo puedes medir no solamente por lo que la gente ha dicho, sino porque por la doctrina que él tiene. Él es leal a la verdad. Y de nuevo, es algo continuo, o sea, es algo continuo. Todos dan testimonio, o sea, algo constante. Aún la verdad misma da testimonio. Y en tercer lugar, miren lo que dice, nosotros también damos testimonio. O sea, el apóstol Juan le está diciendo a Gallo, Gallo, si no te es suficiente lo que han dicho los otros, si no te es suficiente la doctrina que ves en él, yo, como apóstol, doy testimonio de él. Recíbelo. Si tú tienes alguna duda de él, su carácter ha sido probado. Todos hablarán bien de su carácter, de su fidelidad. No solo todos hablarán su verdad, o sea, cuando es tu estilo de vida, lo que él enseña es verdadero. Y por último, yo doy testimonio. Hermano, pregunta. ¿Cómo podemos medir el carácter de un hombre o de una mujer en nuestra congregación? ¿Porque trae la Biblia? ¿Porque canta? Algunos ni cantan. Bueno, perdón, ya no sé porque ya no les veo por la mascarilla. Porque en las redes sociales dicen, ¿cristiano? No, aquí nos da un buen patrón para hacerlo. Preguntemos, ¿qué dicen las personas en la congregación de él? ¿Qué dicen? Ahí está la pregunta. Si tuvieran que hacer una encuesta en la congregación sobre usted, ¿qué cree usted que dirían? ¿Qué cree usted que dirían? A mí a veces me mandan algunos jóvenes que han ido a hacer algunos estudios en algunos lados, me piden carta de recomendación y dicen, pastor, una carta de recomendación. Pero tuviéramos que hacer un consenso, ¿no? A ver, al hermano, no sé, Jaime, lo van a mandar para todos lados y quiere que cada uno de ustedes escriba algo sobre él. ¿Qué diría usted de él? Hermano Jaime, ¿qué dirían de usted? ¿Qué se hizo? Yo lo vi en algún lado. Oh, está allá, está allá. Yo sí dije, yo fue que no vino, dije, pues yo lo vi en algún lado esta mañana. No es que está sirviendo hoy. ¿Qué dirían? Hermano Omar. ¿Qué diría la congregación de usted, hermana Ana? Hermano Luis. Hermano Tito. Hermano Tony. Hermano Prax. Hermana Violeta. ¿Qué dirían? Segundo, dice ahí, ¿cómo se relaciona su vida con la escritura? Cuando alguien ve mi vida, ¿pueden esos hermanos relacionar la escritura con mi vida? ¿O son de los que dicen, no, ese es cristiano, pero ese es dice que es cristiano, pero Y por último, ¿qué dirán los líderes cristianos sobre esa persona?
Si los siervos de la congregación tuvieran que dar una nota sobre usted, ¿qué dirían de usted? Y Gallo le dice, Pablo le dice a Gallo, perdón, Gallo, cuando encuentres una persona así, recíbelo. Juan le dice a Gallo, cuando veas una persona así, recíbela. Recíbela. A pesar de que haya algún diótrefes por ahí diciendo todo lo contrario, recíbelo. Y los últimos versículos, del 13 al 15. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirlas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Creo que los últimos versículos, el 13 y el 14, son prácticamente quizás un paralelo como cómo terminó segunda de Juan. Así que solamente vamos a recordar algunas cosas que dije allí rápidamente. Y una es que había un deseo profundo en Juan de estar con Gallo, estar con los hermanos de esa iglesia local. Allí vemos la importancia de pertenecer a una iglesia local. Yo siempre digo, la gente dice, no, es que yo tengo a Dios y eso, yo tengo una relación con Dios. Sí, muy bonito. ¿Y dónde está la relación con la iglesia de Jesucristo? Perdóneme, que yo oro en mi casa. Todos oramos en la casa. Que yo leo la Biblia en mi casa, todos la leemos. Yo canto en mi casa, todos cantamos en la casa, en el carro, en el trabajo, algunos, todos. ¿Y qué de la relación con la iglesia? No somos llaneros solitarios. Dios nos llamó y nos puso dentro de una iglesia local para que dentro de esa iglesia local los dones que Dios me dio a mí sirvan de edificación a ella y los dones que Dios le dio a ella sirvan de edificación a mi vida, a su vida, a ella, a él, así sucesivamente. Es como nuestro cuerpo. Nos dio dedos, manos, pies y todos cumplen una función diferente, pero todos trabajan en función del cuerpo. Si tú eres miembro de la iglesia de Jesucristo, Dios te dio una labor para que funciones a favor del cuerpo de Cristo. Ese cuento de que yo no me... A ver, muéstreme en la Biblia. Es que a mí me da cosas, me da como risa cuando me dicen eso. Es que tienen la osadía de decirle a uno, muéstreme en la Biblia donde dice, mire, desde Génesis hasta Apocalipsis usted encuentra que la iglesia se congregaba, se reunían. Dios le dijo a Moisés, reúneme el pueblo. Por favor. Son las excusas baratas que encontramos. Dios no te creó para que fueras una isla. Isla Gavino, allá. No es la isla Gavino. Es el Hijo de Dios aquí dentro de la iglesia local. Que hay problemas, pues van a haber. Porque a veces el problema soy yo, otra vez el problema es usted. Pero de que van a haber problemas, van a haber problemas. Mire ese versículo 14 para no irme mucho. Y dice, espero verte en breve. Dice, quiero verte cara a cara. Hermano, cuando uno, vuelvo y lo digo, perdóneme que diga esto, pero lo tengo que decir, cuando uno está bien espiritualmente, uno quiere estar con sus hermanos en Cristo. Solo cuando uno tiene algún problema, uno no quiere verlo ni en pintura y dice, ay, pero cuando uno está bien espiritualmente, usted quiere estar con su hermano en Cristo. ¿Por qué? Porque es su hermano en Cristo. Yo tengo dos hermanos, ¿no? Y cuando vivíamos juntos, ¿no? A veces discutíamos entre nosotros, pero al rato nos pasaba y otra vez porque era nuestro hermano. Yo no lo elegí, yo no lo mandé a pedir. Es más, si lo hubiera elegido, quizás hubiera elegido otro y he mandado a pedir otro, pero yo no lo elegí. Ese fue el hermano que Dios me dio. Que ni mis papás lo eligieron, ni siquiera ellos. Ese fue el hijo que les tocó. Usted no elige a sus hermanos en Cristo. Fue Él los que Dios le trajo y le puso delante de usted. Y cuando usted está bien, usted quiere estar con ellos. Y cuando tiene algún problema con ese hermano, usted hace lo posible por solucionarlo, para estar con su hermano. Porque eso es parte de ser del pueblo de Cristo, ¿no? Soportarnos los unos a los otros, animarnos los unos a los otros, ser pacientes los unos con los otros, tolerarnos los unos con los otros. Y cuando digo tolerarnos, no estoy diciendo que le cubras el pecado. Porque a veces la gente confunde
Participar del pecado, encubrir el pecado a tu hermano es otra historia totalmente diferente. Y yo estoy en contra de eso porque la Biblia está en contra de eso. Luego el 15 dice, la paz sea contigo. Yo creo que aquí no está hablando de la paz en relación con Dios, ¿no? Porque era un hombre realmente de Dios y esa paz ya estaba en él. Quizás está hablando, lo más seguro está hablando de esa paz con los hombres, ¿no? Estaba siendo víctima de las acusaciones de Diótrefes. Y Pablo y Juan le dice, mira, Shalom sea contigo. La paz de Dios esté contigo en medio de estas turbulencia por la cual estás pasando. Hermano, mi oración y mi deseo de que Dios haya hablado a su vida a través de esta corta epístola. Y que Gallo, Demetrio puedan ser un reto para nosotros como congregación. Y que Diótrefes, si hay aquí, de pronto quizás tenga perfil un poco bajo, de pronto hay, uno no sabe, que Dios pueda hablar a su vida, Dios lo pueda restaurar y convertirse en un Gallo, un Diótrefes, ser bendición para la congregación. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Señor, porque a veces hay temas que quizás no nos gustaría mucho tocar, pero tenemos que enseñar el consejo de tu palabra. Oramos para que cada día puedas levantar en nuestra congregación hombres como Gallo, como Demetrio, con esa misma pasión, con ese mismo deseo, con ese mismo testimonio. Señor, que cuando alguien tenga algo que decir, Señor, pueda decir que estamos alineados con tu palabra. Señor, y si hay Diótrefes, oramos para que tú puedas obrar en la vida de estas personas. Tú puedas verdaderamente llevarlos a salvación. Que ellos realmente puedan llegar rendidos a tus pies, reconociendo su pecado, la necesidad de ti. Para aquellos que no sienten deseo en congregarse, Padre, trabaja tú en ellos, oh Dios. Si tú no puedes hacer la obra, pues ¿quién la hará? Señor, en tus manos estamos. Aplica tu palabra a nuestras vidas de manera especial. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.